Bueno, bienvenidos a todos y todas. Mientras se va sumando un poco más de gente que va a llegar un poco más tarde, vamos arrancando un poco. Primero le queremos agradecer por estar de vuelta con nosotros dentro del Centro de Litigación Penal en este tercer encuentro del Seminario de Derecho Probatorio y Litigación Adversarial del año 2020. En este caso vamos a estar con Noelia Viegas, que es abogada, docente del programa de litigación penal de la UBA y integrante de coordinadora del Centro de Litigación Penal. Y el tema que vamos a estar discutiendo es la prueba de testigos expertos en el proceso penal. Así que, como siempre, vamos a grabar la exposición para poder subirla a las redes sociales y que otras personas que no pueden estar en este horario la puedan ver. Y después de terminar la exposición, los invitamos a todos y a todas a que empecemos a generar un debate sobre esta cuestión. Siempre la idea es que este seminario sirva principalmente como un punto de partida para una investigación de un tema particular, novedoso, que nos resulte interesante dentro de las cuestiones de derecho probatorio y de litigación en procesos acusatorios adversariales, y que en esta exposición sus aportes nos sirvan para encontrar otras cuestiones interesantes dentro del mismo tema u otras cuestiones interesantes también para empezar a investigar. Así que realmente nos resulta muy valioso que nos cuenten sus experiencias de litigación en diferentes lugares o sus preocupaciones, inquietudes o temas que se encuentran investigando también siempre para poder integrarlos. Así que sin mucho más preámbulo le doy la palabra a Noé para que cuando esté arranque. Bueno, buenas tardes a todos y a todas por estar. Voy a empezar a compartir pantalla, así les cuento un poco de qué se trata esto de los testigos expertos. Ahí está. Bueno, cuando empecé a investigar este tema, lo primero que me surgió la duda es cuál era el valor que tenían los testigos expertos dentro de un proceso penal. Y pensando desde atrás hacia adelante en la valoración que se le pueden dar a los peritos, a los testigos expertos y a los peritos, me di cuenta de que muchas veces, en algunos casos, pueden llegar a tener el mismo peso una vez que se produjo la prueba, ¿no? Después vamos a ver más adelante a qué llamamos testigo experto, pero en principio la cuestión estaría en la admisibilidad, en tanto y en cuanto la admisibilidad de los peritos tiene ciertos criterios para poder ser admitidos a juicio, que los testigos expertos no lo tienen. Entonces, de alguna manera esto abriría una puerta a cierta discrecionalidad. A partir de esto, vamos a arrancar con el problema de la definición. Lo primero que yo me encontré fue con un problema de confusión entre lo que es un testigo experto y un testigo perito. Y parecería ser que si primero no lo definimos, no podemos saber bien qué lugar que ocupa y por qué es que unos tienen ciertos criterios para ser admitidos a juicio y otros no. En el caso de los peritos, son convocados específicamente para poder comparecer a juicio y aportar su conocimiento experto, ¿no? Pero a partir de ese conocimiento van a generar un dictamen, ya sea por su arte, por su ciencia, por su técnica, por su oficio. Yo tomé esta definición de Mauricio Duce porque me pareció interesante que de alguna manera está marcando una distinción, ¿no?, entre aquellos peritos que provienen de las ciencias y otros que no provienen de las ciencias. Entonces, englobarlos a todos ellos en un mismo término como peritos me parece que es un primer punto de partida. Hay un tema de confusión, quizás por la traducción en el derecho comparado, en lo que significa expertos, ¿no? Porque en lo que son las reglas de evidencia, van a ver de Estados Unidos o en las de Puerto Rico, en realidad están tomados como uno solo, no hay una distinción con los testigos expertos en ese punto. Entonces, partamos de esta base de que tienen una intervención ex post, una vez que se les pide que realicen una investigación, un análisis sobre la prueba, y en base a ello emiten un dictamen. Si pasamos a la definición de lo que son los testigos comunes, son aquellos que percibieron los hechos a través de sus sentidos, y solamente pueden testificar sobre esos hechos en particular.
de ninguna manera pueden emitir algún tipo de opinión en base a sus experiencias o a sus juicios de valor. Justamente lo que se trata es de delimitar su participación a lo que percibieron. Y después, por otro lado, tenemos a los testigos expertos, que son como una categoría híbrida, si se quiere, porque en parte tuvieron un primer contacto con los hechos del caso, así como lo tuvieron también los testigos comunes o ordinarios, y por otro lado tienen también una cierta especialización, experiencia, experticia, y cuando van a ser convocados para hablar en juicios sobre estos hechos relevantes, quizás su experiencia y su experticia sirvan para darle un plus a su testimonio y para, digamos, explayarse sobre el tema. Entonces, de alguna manera tienen una parte de testigo perito y una parte de testigo común, pero no son lo mismo. Entonces, en primer lugar, partir sobre esta diferenciación, peritos, ya sea que sean actividades reglamentadas o no reglamentadas, testigos expertos que tienen una parte de conocimiento específico y que tuvieron contacto con los hechos del caso de manera espontánea, y por el otro lado los testigos ordinarios que no pueden emitir ningún tipo de opinión, a diferencia de los expertos que sí. Por otro lado, me gustaría empezar a ver cuáles son los requisitos que se le piden a los peritos al momento de la admisibilidad de la prueba, para que podamos ver que estos, digamos, elementos no son los que se le piden al resto de los tipos de testigos. En primer lugar, la cuestión de la pertinencia y la relevancia son criterios de admisibilidad que se les piden a todos. Cuando hablamos de pertinencia, hablamos de que tenga relación con el objeto procesal. Y cuando hablamos de relevancia, podemos hablar de relevancia lógica o relevancia legal o pragmática, en realidad es otro filtro que no necesariamente es excluyente, porque puede haber prueba que sea pertinente, que tenga que ver con el objeto procesal, pero no necesariamente sea relevante. Entonces, desde la relevancia lógica, podemos hablar de que esas pruebas son potenciales para probar los hechos del caso de cada una de las partes. Es decir, cada una de las partes tiene su teoría del caso, y quizás estos hechos les permitan, siendo pertinentes, probar sus hechos. Entonces deberían de ser admitidos. Pero por otro lado, podemos ver que hay un tipo de relevancia legal o pragmática, que es de la que habla Tarufo, Leticia Lorenzo, y que incluso las reglas de evidencia, como la 403 de Puerto Rico, nos indican de que hay como de alguna manera cierta prueba que puede llegar a ser relevante, pero puede llegar a causar un perjuicio, ya sea un perjuicio indebido, o puede ser sobreabundante, o puede tener que ver con hechos que son de público conocimiento, y no deberían de ingresar. Entonces, no es solamente una cuestión de economía procesal, sino de que puede llegar a causar un perjuicio. Entonces, bajo estos dos estándares, tenemos que cualquier tipo de prueba tiene que ser pertinente y tiene que ser relevante. Ni hablar de la licitud, por supuesto. Pero después tenemos por el otro lado 3 criterios, por lo menos, de admisibilidad que se les exigen a los que son peritos o que van a actuar en calidad de peritos, y son, por un lado, la necesidad, es decir, no solamente tiene que ser útil que este testigo venga, porque quizás este testigo el perito puede dar luz sobre ciertos hechos, pero quizás no sea necesario. Entonces, su presencia tiene que estar justificada, porque si no, no tendría sentido admitirlo, ¿no? Y de acá también podemos abrir quizás una apertura a otro tipo de investigación también y ver el tema de la necesidad. Mauricio Duce hablaba en su libro de prueba pericial sobre las cuestiones de quizás las pericias sobre credibilidad, si son necesarias o no son necesarias. Él entiende que no, y que deberían de ser restringidas solamente a ciertos casos en particular, en donde la credibilidad necesite la ayuda de una pericia, ¿no? Donde esté, digamos, esta cuestión un poco discutida, porque si no, en realidad estaría de alguna manera como haciendo la tarea que deberían de hacer los juzgadores, ¿no? Porque la credibilidad se mide recién en el juicio, en la producción de la prueba.
Después, por el otro lado, tenemos la idoneidad, que la idoneidad es algo que está inherente, en realidad, a la prueba pericial. Por eso es que el Código de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no lo especifica, que el perito tiene que ser idóneo, ya lo da por hecho. Pero bueno, es un requisito de que tiene que estar calificado, ya sea en su ciencia, en su arte o en su técnica. Y sobre este punto también podríamos llegar a abrir una discusión, una investigación sobre aquellas profesiones que no están regladas, que no tienen un estándar de idoneidad, ¿no? ¿Cómo medir la idoneidad en estos casos? Bueno, los códigos procesales, por lo menos el Código Procesal Penal Federal, el de Nación, el de la provincia de Buenos Aires y el de la ciudad no lo especifica, pero de alguna manera nos marcan esta distinción entre la idoneidad y la idoneidad manifiesta, en el caso de las profesiones que no son regladas, que no es muy claro, pero debería de verse en el caso particular. Y después, por el otro lado, se les exige también a los peritos confiabilidad. Esto es, si este experto va a aportar una información razonable dentro de su comunidad científica o de su oficio, ¿no? Esto también trajo varios problemas. Yo no me voy a meter en confiabilidad porque me llevaría también otra investigación, pero bueno, por eso Canadá y Estados Unidos tuvieron tantos problemas de errores judiciales basados en la confiabilidad de los peritos, que tuvieron que trabajar mucho para subir este estándar. Hay bastante jurisprudencia al respecto. Pasemos a los criterios de admisibilidad que recién estaba mencionando en los códigos procesales. Tenemos el de la provincia, que bueno, nos habla de las que están reglamentadas, las profesiones regladas y las profesiones que no están regladas, pero todas hacen de alguna manera una distinción y mencionan que tiene que ser la prueba pertinente, que tiene que ser necesaria. Básicamente se les pide que sean idóneos, por eso también, y que sean confiables, por eso se encuentra después la aceptación del cargo, y en aquellos peritos que no son oficiales tienen que prestar un juramento. En el Código Procesal Penal Federal, en la última parte, es el único código de estos 4 que regula lo que son los testigos expertos, y lo hace en la última parte. Y nos marca el artículo 168 de que aquellos testigos que tienen un conocimiento y que conocieron los hechos espontáneamente, en este caso va a regir las reglas de la prueba testimonial. Es decir, que no van a tener los criterios de admisibilidad de los peritos de los que recién hablábamos. Y esto vendría a ser, en esta filmina, como un resumen de lo que veníamos hablando, sobre los 3 tipos de testigos. Tenemos los filtros de admisibilidad de los testigos ordinarios, que podemos hablar de la pertinencia, de la relevancia, de la licitud, y tenemos, por el otro lado, lo que está en rojo, todos los requisitos de admisibilidad que se le piden a los peritos. Pertinencia, relevancia, necesidad, idoneidad, confiabilidad. Y tenemos a los testigos expertos, que se les da, por lo menos en el Código Procesal Penal Federal, porque el resto nada dice. Se le dan los mismos criterios, los mismos tratamientos que a los testigos comunes, es decir, la pertinencia, la relevancia, obviamente la licitud. Y acá tenemos un problema, porque los testigos expertos van a opinar sobre cuestiones que tienen que ver con su experticia. El Código Procesal Penal lo que nos marca es que en la admisibilidad tendríamos menos control, porque los dejaríamos ingresar, y nada dice del control en la producción. Es decir, acá también hay un vacío. Mauricio Duce lo que plantea es que también debe darse este tratamiento de testigo común, es decir, en la admisibilidad lo mismo, darle el mismo tratamiento, pero en la producción sí aumentaría el control a través del contraexamen. Esa sería como la solución, y en el contraexamen no un contraexamen como si fuera un testigo común, sino un contraexamen como si fuese un testigo perito. Es decir, marcaría acá una pequeña distinción. Esta podría ser una pequeña solución, habría que ver si es suficiente. Lo que planteamos, al ver, digamos, esta evaluación sobre el tratamiento que se les da,
Si lo vemos de manera gráfica, tenemos por un lado lo que son los testigos comunes en la audiencia de admisibilidad, y a los peritos que podrían llegar a compartir, en la parte de la experticia quizás, podríamos llegar a compartir los mismos criterios de admisibilidad. Esta sería una hipótesis, ¿no? Podría llegar a aplicarse los criterios de necesidad, de confiabilidad y de idoneidad, aumentar el control en la parte de admisión probatoria, y después también seguir con el control aumentándolo en la producción. Esta sería una posibilidad. Ahora les voy a comentar un caso que encontré de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Sala 2, en donde es un caso de daño informático. El problema se dio a través de una nulidad presentada, tanto por la Fiscalía como por la querella. Pero yo voy a apuntar específicamente a uno de los agravios que se presentó. Es un agravio por una nulidad. Me parece que los hechos son importantes en este caso para ver en qué momento es que estas personas toman conocimiento de los hechos. Todo comenzó cuando una empresa, que es un banco, se contactó con su empresa de seguridad porque tuvo problemas en su home banking, entonces le pidió a su empresa de seguridad que realice una investigación. La empresa distingue a dos personas que habrían usado sus usuarios y habrían insertado códigos llamados bombas lógicas, y esto generó que en 5 oportunidades falle el sistema de home banking. Además habían identificado la dirección IP, que es como una dirección, digamos, de casa electrónica, que también lo señalaría. Lo que hace el banco es presentar ante la Fiscalía la denuncia con estas pruebas, con esta investigación privada, y la Fiscalía remite la evidencia al área de cibercrimen de la Policía Metropolitana. En este caso, la policía designa a 2 especialistas, que vamos a llamarlos A y B para, digamos, para que sea más sencillo identificarlos, para que hagan un informe de la mecánica de producción utilizada. Entonces, acá vemos que toman intervención después de los hechos sucedidos. En su momento, A emite un dictamen en donde afirma que la empresa de seguridad realizó su análisis de acuerdo a las normas internacionales. Y B afirmó que la evidencia se encontraba debidamente resguardada. A y B tienen una relación laboral de hace muchos años y trabajan juntos en equipo. Entonces, acá comienza digamos, el problema. El tercer agravio de la defensa que presentó fue que el especialista B, en representación de la Policía Metropolitana, a la vez era dueño de la empresa de seguridad que realizó la investigación. Entonces la nulidad se presentó por esto, no se presentó por otra cuestión. Y el Ministerio Público, digamos, tiene que ser parcial, aunque tiene un deber de objetividad. Por eso corresponde analizar el carácter, digamos, de la actuación de B. Esto fue lo que contestó la sala, pero en realidad se presentó por este agravio, ¿no? Por tener que ver con la misma empresa, por el deber de objetividad. No se presentó por el tipo de testigo. Entonces la jueza de primera instancia, en su momento, refirió que B intervino como experto en la materia y no como un perito. Y que A y B son expertos que han opinado sobre cuestiones técnicas. Entonces acá nos encontramos ya con el problema de la definición, porque significa que los dejamos ingresar porque son testigos expertos y porque no son peritos. Y la sala 2 lo que contesta es que justamente un perito no es otra cosa que un experto en la materia que además tiene una intervención en el proceso para opinar sobre cuestiones técnicas. Acá está la primera diferenciación. Este problema de definición lo que nos trajo es un problema de admisibilidad, porque la Fiscalía, cuando le toma declaración al especialista B, le informa sobre las penas de falso testimonio, como si fuera un testigo común, en vez de informarle los deberes y la obligatoriedad del cargo y cuáles son los impedimentos, no se los preguntaron al testigo B. Porque de ser así, habrían sabido que esta persona era dueña de esta empresa que había investigado al comienzo. Entonces sí, se ve digamos, el deber de objetividad, se ve lastimado porque tiñe
digamos, hace que el Ministerio Público tampoco haya podido ser objetivo, ¿no? Después se decreta la nulidad sobre esto. Pero no fue por una cuestión de es un testigo experto, ingresa. Y esto me pareció interesante, ¿no? Que si, por ejemplo, no hubiera sido B dueño de esta empresa, hubieran ingresado en calidad de testigos expertos para opinar en base a su experticia, sin haber pasado los criterios de admisibilidad de los peritos. Entonces me parece que, como para pensar, está bueno ver en el carácter de qué actúan y cuándo toman intervención, para poder definir primero bien qué son y en carácter de qué toman intervención en los hechos. Después encontré también otro fallo, este es de homicidio calificado, es de la ciudad de Rosario de Santa Fe, donde el problema se dio porque la defensa presentó en la audiencia preliminar la moción para que ingresen 4 testigos expertos, en calidad de testigos expertos, siendo 2 peritos bioquímicas, un asistente social y una psicóloga, para dar opinión sobre las pericias que había realizado los peritos de la Fiscalía. No es que hubo un problema para poder controlar la prueba, al contrario, ellos lo que decía la defensa es: nosotros no venimos a pedir pericias, venimos simplemente a pedir una valoración. No nos presentamos antes por una cuestión económica, de no poder pagarle a X cantidad de peritos, pero venimos ahora presentándolos para que opinen sobre los informes de los otros. Ya habían presentado un experto en criminalística para que analice unos videos, y bueno, ese había sido rechazado. Lo que sucede acá es un problema también de definición, porque lo que planteaba la defensa es que se tratan de testigos expertos, no de testigos peritos, porque no van a venir a emitir un dictamen. Y acá se ve como también hay un problema de definición. Sin embargo, en este caso, no solo ingresaron finalmente los 4 testigos expertos, según la defensa, pero en realidad eran peritos, sino que también hicieron lugar al experto en criminalística. Y acá la Fiscalía se perdió la posibilidad en audiencia preliminar de saber para qué vienen estos médicos, sobre qué puntos van a dictaminar, y no pudieron ejercer su defensa, digamos, su derecho al control de la prueba, ni siquiera las credenciales de la prueba, o sea, no sabían tampoco quiénes eran estos peritos. Pues acá hubo un grave problema por una cuestión también de definición, de no tener bien definido qué es un testigo experto. Finalmente, el último fallo que quería compartirles es un caso de la Corte Suprema de Colombia, en donde se trata del delito de peculado. En este caso, lo que se quería presentar era a 2 jueces de derecho laboral, en calidad de testigos expertos, para que opinen sobre y puedan dilucidar cuestiones del caso. El conflicto acá se da porque hay una norma que tienen en Colombia en donde le permite al juzgador poder limitar el número de los declarantes. Entonces, como esta norma se aplica solo a los peritos y no es aplicable al caso de expertos, si lo tratamos de expertos, deberíamos dejarlos pasar, no podrían limitarse. La Fiscalía, bueno, obviamente se opuso, porque esos testigos no presenciaron los hechos investigados, y esta es la definición de testigo experto, que ellos llaman también testigo técnico. Ahí hubo después una gran discusión también sobre qué es un testigo técnico, y la Corte se dedicó justamente a poder aclarar un poco esta cuestión. Lo importante es que estuvieron marcando que sería inadmisible que, digamos, la Fiscalía o la otra parte resulte sorprendida al momento de la producción, sin haber podido controlar las credenciales de la prueba de esta persona, sobre qué venían a hablar, la pertinencia, la relevancia, la necesidad, la confiabilidad, la idoneidad, todas esas cuestiones no las podrían controvertir. Después concluyen de que sí, quien declara en juicio en calidad de testigo técnico, que es lo que nosotros decimos testigo experto, no es otro que el de la prueba testimonial. Pero esto, digamos, en el caso en particular, y me pareció interesante lo que propone, porque quizás sería también una solución, ¿no? Ver el caso en particular, el testigo técnico o el testigo experto, ¿sobre qué viene a hablar? Si para el juzgador
es importante, o para los juzgadores, ¿no? En caso de juicios por jurados, si vemos que es importante a la teoría del caso de las partes, y se puede llegar a controlar, digamos, lo que vienen a hablar, podemos tratarlos, quizás, en la admisibilidad, en calidad de testigos expertos. Si todo lo que vienen a hablar tiene que ver en base a su experticia, y no tanto con los hechos del caso, debería de dársele ese tratamiento en la admisibilidad, y después, en el resto no, se lo puede llegar a tratar como un testigo común. Pero más allá de esta norma, me parece interesante esto de poder tratarlo como un testigo especializado, ¿no? Si es que es lo que corresponde por lo que va a declarar. Entonces, tomarlo al testigo desde el punto de vista de lo que viene a declarar, y a partir de ahí delimitar cuáles serían los criterios de admisibilidad. Esta es otra propuesta. Entonces, acá, digamos, yo traté de marcar algunas incógnitas que me fueron surgiendo. Lo importante es en la admisibilidad siempre tenemos herramientas, no es que no. Podemos plantear exclusión de la prueba, exclusión temática de parte de su testimonio. No necesariamente puede llegar a prosperar de esta manera. Después, si ingresa la prueba, tenemos posibilidad de controlarla en la producción, ejerciendo un control a través del contraexamen. Habría que preparar un contraexamen más bien destinado como a los peritos, ¿no? No darle ese tratamiento de testigo común, plantearlo como nos plantea Duche, ¿no? Ejercer un control como si fueran unos testigos peritos, digamos, en ese momento, y en las partes que no van a hablar sobre cuestiones basadas en su experticia, tratarlo como un testigo común. Si no, tenemos otra posibilidad, al final de juicio, solicitar la invalorabilidad de lo que haya hablado. Pero bueno, es como una instancia final, es como una instancia última. En el peor de los casos tenemos la etapa recursiva. Y esto nos plantea también la cuestión que veníamos hablando de los errores judiciales, ¿no? Que a veces se arrastran estos mismos problemas. Por ejemplo, lo que hablaba Lucas en el seminario pasado sobre la abducción, esta cuestión de que muchas veces los policías que son testigos expertos, que tienen intervención en los primeros hechos del caso, que a veces tienen lugar en las investigaciones y que son llamados a juicio, muchas veces son los que plantean, sin haber agotado el resto de las hipótesis, plantean un camino que después sigue la fiscalía. Y finalmente esto termina en condenas erróneas o en absoluciones erróneas. Esta es la cuestión, ¿no? El peso que tienen los testigos expertos en cada uno de los juicios. Hay juicios en donde quizás tenés, no sé, 14 policías, 15, y todos tuvieron intervención en los hechos, todos tienen experticia. Quizás no sea su idoneidad la que esté, digamos, en discusión. Quizás sea la relevancia del testimonio, o de parte del testimonio. Todas estas cuestiones deberían de verse en la admisibilidad, que es en el momento donde tenemos posibilidad de controlar la prueba que ingrese y la prueba que no. Más que nada para poder tener prueba de calidad, y de mantener el equilibrio entre la antinomia fundamental, de la que habla Binder siempre, esta lucha entre la tutela judicial efectiva y las garantías constitucionales. Ese equilibrio a veces se ve inclinada la balanza para un lado o para el otro. Y muchas veces tiene que ver con esto, con los riesgos de dejar ingresar todo y después lo controlamos, porque capaz que no tenemos éxito en una etapa recursiva. Quizás al momento era la admisibilidad. Entonces, lo que yo me pregunto son si son suficientes las actuales herramientas que tenemos para controlar y garantizar el debido proceso, por medio de las herramientas de litigación, de exclusión a través de la relevancia, de la pertinencia, o si tendríamos que quizás redefinir las clases de testigos, no por una cuestión de definición dogmática, sino como para poder distinguir si vamos a aplicar filtros de admisibilidad específicos. O sea, de alguna manera están todas las preguntas ligadas en qué hacemos con los testigos expertos. ¿Les aplicamos los mismos filtros que les aplicamos a los peritos? Esa es una opción.
les aplicamos otros filtros de admisibilidad, o los tratamos como testigos comunes y después los controlamos en la producción. O los tratamos como testigos comunes y si vienen a hablar, digamos, sobre los hechos basados en su experiencia, más que nada, los tratamos como testigos peritos en cuestiones de admisibilidad y volvemos a controlar la prueba en la producción como testigos peritos. Básicamente son un montón de interrogantes, yo no tengo la respuesta, pero me parecería interesante empezar a plantearnos estas cuestiones y quizás nos permitan solucionar otros problemas que tenemos en cuestión de derecho probatorio. Yo me voy a quedar con esta frase de Mauricio Duce, en donde él marca que el riesgo es el mal uso del testigo experto, ¿no? Y en este caso, quizás, digamos, si no somos estrictos en estas cuestiones, podemos permitir que, para evitar los filtros de admisibilidad que se le ponen a los peritos, hacerlos pasar por testigos expertos y que ellos produzcan información de mala calidad. Me parece que esto es, digamos, lo que yo les quiero contar sobre esta investigación que vengo haciendo, a ver que ustedes qué opinan. Esto sería todo para mí. Bueno, gracias Noé por la exposición. Ahora una de las partes que cuando hablábamos con Noé más nos interesaba es pasar un poco al debate de esta situación, que por lo que ella me comentaba, las definiciones son un poco más complejas porque hay una gran cantidad de grises en esta materia. Entonces,